Estoy sentada en la sala de espera del médico cuando suena el teléfono. Era mi única hija, Camila. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando dijo: «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Vendí la casa de la playa y también tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós, mamá». Y colgó de inmediato. 45 años de criarla, de sacrificarme por ella, y me tira a la basura como si nada. Pero respiré hondo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Elena, tengo 73 años, y hasta ese momento creí conocer a mi hija. Me quedé viuda hace 6 meses. Mi esposo, Ricardo, murió de un infarto mientras desayunábamos, como todas las mañanas durante los últimos 45 años. Aquel día me sirvió café con crema y pan tostado. Como siempre, me besó en la frente y dijo: «Buenos días, amor mío». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Camila había estado más presente en mi vida, o al menos eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó a organizar el funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso me sugirió que fuera al médico a hacerme un chequeo general. «Mamá, tienes que cuidarte más ahora que estás sola», me dijo con una sonrisa que yo tomé por amor, pero ahora entiendo que era por conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro refugio durante muchos años. Ricardo y yo la compramos cuando Camila tenía 15, después de mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos allí para crear recuerdos, celebrar cumpleaños y pasar la Navidad. Camila solía llevar a su novio, y más tarde a su esposo, Diego. Yo cocinaba, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Jamás pensé que para ella todo eso era solo dinero. Y el coche, la vieja camioneta Ford que Ricardo cuidaba como si fuera su propio hijo. La lavaba cada domingo, cambiaba el aceite con frecuencia y siempre la estacionaba en el mismo lugar, bajo la sombra del árbol. Camila sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su aroma aún permanecía en el asiento. Cuando ella colgó, seguí sentada allí, en aquella incómoda silla de plástico verde, rodeada de otros pacientes. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño ocurrió dentro de mí, una calma que no había sentido desde la muerte de Ricardo. Porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Ricardo me había entregado un sobre marrón. «Antonia, guarda esto en el cajón del armario. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo guardé sin pensar mucho. Después del funeral, entre tanto dolor y tantas cosas por hacer, lo olvidé. Pero seguía allí, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El doctor me examinó y me dijo que tenía buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y alimentarme mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en aquel sobre, en la frialdad de la voz de Camila y en Diego, que probablemente estaba detrás de todo. Él nunca me había querido. Siempre me consideró una molestia. Salí de la oficina y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Según Camila, ya no tengo coche. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija creía que no me había dejado nada. Pero lo que ella no sabía era que Ricardo, mi querido Ricardo, siempre había sido un hombre previsor. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Miré la ciudad pasar, las casas, las tiendas, la gente apresurada, todos llevaban consigo tragedias y secretos propios. Yo también tenía los míos, y estaba a punto de descubrirlos. Al llegar a casa, fui directamente a mi habitación. Abrí el cajón del armario y vi el sobre marrón exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaron un poco al recogerlo. Podía sentir que había documentos dentro. Ricardo había escrito mi nombre en el frente con su letra ordenada. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré hondo. El cielo se oscurecía afuera, y las sombras familiares de la casa ya no me daban miedo. Abrí el sobre lentamente, como si abriera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Lo que hallé en aquel sobre me dejó completamente asombrada. Había documentos legales, títulos de propiedad, certificados bancarios y una carta escrita a mano por Ricardo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver su letra tan conocida.
Querida Antonia, si estás leyendo estas líneas es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no habértelo contado todo mientras vivía, pero quería protegerte de las preocupaciones. Durante muchos años invertí nuestros ahorros en bienes raíces y negocios. No solo tenemos la casa en la playa, también poseemos 6 propiedades más, incluido el edificio de apartamentos donde viven Camila y Diego. Además, tenemos acciones en 3 empresas más valiosas de lo que puedas imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre lo has sido, pero ahora también lo eres en los papeles. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había títulos de propiedad en varios barrios de la ciudad, un departamento en el centro, una pequeña posada junto al mar y el edificio de 20 pisos donde vive mi hija. Ricardo había sido el propietario silencioso durante 10 años, pero lo había puesto todo a nombre de una compañía que yo desconocía. Y según los informes, yo era la única dueña de esa empresa. También había extractos bancarios de cuentas que nunca había visto, con cifras que parecían irreales. Ricardo había sido conductor de autobús durante 40 años, pero claramente también era un inversor muy inteligente. Cada centavo que ahorrábamos, cada sacrificio que hacíamos, él lo multiplicaba en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Ricardo explicaba que había mantenido todo en secreto porque no quería que yo me preocupara por el dinero, ni que Camila supiera la verdadera situación financiera en la que estábamos. Sabes, nuestra hija, Antonia, si hubiera sabido que teníamos tanto dinero, su actitud habría cambiado. Quería que nos amara por quienes éramos, no por lo que teníamos. ¡Qué ironía! Nuestra hija se alejó de nosotros pensando que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los viejos muebles y los adornos que Camila siempre criticaba por ser pasados de moda. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente aquella donde ella, con solo 5 años, se sentaba en las piernas de Ricardo y reía. ¿Dónde estaba esa niña adorable? ¿Cuándo se volvió tan fría y calculadora? A la mañana siguiente, muy temprano, sonó el teléfono. Era Camila otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás?, me dijo. Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y del auto. Lo enviamos a tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte?, pregunté con calma. Sí, mamá. Claro que no te dejaríamos sin nada. Te dimos el 30%. ¿Está bien así? Necesitamos el resto para invertir en Europa. Diego tiene una gran oportunidad de negocio allá. 30%, lo mío. ¡Qué generoso! Entiendo, querida. ¿Y cuándo se van? Esta tarde. Ya tenemos las maletas listas. Nos iremos al menos 6 meses. Tal vez más, si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un departamento pequeño. Algo que se adapte a tus necesidades. ¿A mis necesidades? Como si supiera cuáles son. De acuerdo, Camila. Que tengas un buen viaje. Oh, mamá, sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan buena. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, sonreí. Reí más que nunca desde que Ricardo murió. Toda la situación era tan absurda. Tan ridícula. Mi hija me había robado, me había echado de mi casa, me había hablado con una condescendencia insoportable, todo solo para financiar una aventura europea que probablemente terminaría en desastre. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la facilidad con la que ella me había abandonado. 45 años de mi vida dedicados a ella, a los sacrificios, al amor incondicional, y ella me borró de su vida con una simple llamada telefónica de 2 minutos. Eso sí fue verdaderamente doloroso. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, me habían enviado una suma que tal vez consideraban generosa, pero para mí era una burla. Vendieron la casa junto al mar por un precio mucho más bajo del que realmente valía, quizá porque necesitaban dinero rápido, y también vendieron la camioneta de Ricardo a un precio ridículo. Esa tarde, desde la ventana de mi habitación, vi a Camila y a Diego cargando el equipaje en un taxi. Él llevaba 2 maletas grandes. Ella, un bolso de mano que parecía muy costoso.
Los observé reír, besarse y hacer planes. Parecían dos adolescentes entusiasmados por una aventura. Nunca miraron hacia la ventana de mi casa, nunca se despidieron. Cuando el taxi se fue, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Ricardo extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis bienes y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo dentro de mí me decía que había una forma mejor, una forma más instructiva de resolver esto. Llamé al señor Herrera, el abogado que se encargó de los asuntos de Ricardo. Había asistido al funeral, me ofreció sus condolencias y me dijo que lo llamara si necesitaba algo. Pues bien, ahora lo necesitaba. Señora Brooks, qué gusto saber de usted. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, señor Herrera. Necesito verlo con urgencia. Encontré algunos documentos de Ricardo que no entiendo del todo. Por supuesto, puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Estaré allí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Ricardo. Estaba sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico, como cada mañana. Y al verme, sonrió y dijo: «Ha llegado el momento, amor mío. Es hora de que te pongas de pie por ti misma». Desperté con una sensación extraña. No era exactamente alegría, pero tampoco la tristeza que me había acompañado durante meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, tenía un propósito claro. Recuperaría lo que me pertenecía, pero no de la forma en que Camila esperaba. A la mañana siguiente, me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse el vestido color vino que Ricardo siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el cabello y me maquillé un poco. Y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Herrera estaba en el centro de la ciudad. Era un edificio antiguo pero elegante, con pisos de mármol y grandes ventanales. Me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Brooks, esto es más de lo que imaginaba. Ricardo era un hombre muy inteligente. Verá, según estos documentos, sé que usted es la propietaria legítima, señora Herrera. Ya los he revisado. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Herrera explicó que todo estaba en orden, que los papeles eran legales y que yo era la propietaria legítima de todos esos bienes. También confirmó lo que yo ya sospechaba: la venta de la casa en la playa fue ilegal, porque Camila no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa de inmediato, señora Brooks, y también podríamos iniciar acciones legales contra su hija por fraude. No, señor Herrera. No quiero proceder legalmente. Quiero hacerlo de otra manera. Quiero que todo se mantenga en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Él me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere la casa en la playa de forma discreta. Haga lo que sea necesario para anular esa venta fraudulenta, y necesito que me ayude a recuperar el control total de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. El proceso tomará unas semanas, pero es completamente posible. Perfecto. Y, señor Herrera, no quiero que nadie sepa que soy yo quien está detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, sentí como si acabara de despertar de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro, mirando a la gente, los edificios, la vida que seguía su curso normal. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, era una viuda pobre abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica que en silencio reorganizaba la recuperación de sus bienes. El señor Herrera trabajó con eficiencia, y cada pocos días me llamaba para actualizarme sobre el progreso de los trámites legales. Decidí quedarme en mi casa durante ese tiempo. Después de todo, era mía, aunque Camila probablemente esperaba que me mudara a una habitación sencilla. Cada mañana me levantaba, desayunaba en la misma mesa donde Ricardo y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a caminar por el vecindario. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de compasión y curiosidad que se reserva para las nuevas viudas. Clara, mi vecina de muchos años, vino a verme una tarde mientras yo regaba las plantas del jardín delantero.
Querida Antonia, ¿es cierto que Camila se fue a Europa y te dejó sola? Así es, Clara, se fue con Diego. Tienen un negocio allá. ¿Y cómo voy a vivir yo, cariño? Sabemos bien que Ricardo no dejó mucho dinero. Ojalá él lo supiera, creo. No te preocupes, Clara. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte un poco de comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero de verdad estoy bien. Clara me miró con una expresión que me resultaba muy familiar. Era la misma mirada que recibí después del funeral, compasión mezclada con un ligero alivio de que no fuera su tragedia. Sí, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Esas conversaciones se repetían constantemente, el carnicero, el panadero, la dependienta de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que se usa con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de aquella representación. Era como vivir una doble vida. El señor Herrera me llamó un miércoles por la mañana. Señora Brooks, tengo buenas noticias. He logrado anular la venta de la casa de la playa. El comprador no sabía que la transacción era fraudulenta, así que recuperó su dinero sin ningún problema. La casa vuelve a ser suya. Maravilloso, señor Herrera. El edificio donde vive Camila es un poco más complicado. Técnicamente, usted siempre ha sido la propietaria de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga el control directo. Eso tomará unas 2 semanas más. Perfecto. Manténgame informada, por favor. Después de colgar, me senté en la cocina con una taza de café y pensé en Camila. Llevaba 3 semanas en Europa y aún no había tenido noticias suyas, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir desde el momento en que consiguió el dinero que quería. Pero sabía que eso pronto cambiaría. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús hacia la costa, siguiendo la misma ruta que Ricardo y yo habíamos hecho cientos de veces. La casa estaba tal como la recordaba, pequeña, pintada de color crema, con un porche que daba al mar. Los nuevos dueños habían colocado algunas macetas en las escaleras, pero por lo demás, todo seguía igual. Me senté en la acera del otro lado de la calle y la observé durante 1 hora. Recordé aquellas tardes de verano cuando Camila era niña, corriendo por la playa y construyendo castillos de arena. Ricardo asaba pescado en la parrilla mientras yo preparaba la ensalada en la cocina. Camila traía amigos, luego novios, hasta que llegó Diego. Todos esos momentos felices, ella los convirtió en una simple transacción comercial. Un hombre mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocí a los antiguos dueños. Sí, los conocía muy bien. Qué pena lo que pasó. Nos dijeron que la anciana estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta era ilegal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conoces personalmente? No. Hicimos todo a través de un intermediario, pero nos dijeron que la hija se encargaría de todo porque su madre no podía. Qué situación tan triste. Si supieras lo doloroso que fue, pensé. Sí, me alegra que no hayas perdido dinero. Exacto. Por suerte, todo salió bien. Sin embargo, ahora tenemos que buscar otra casa. Nos encantaba esta. Salí de allí con el corazón pesado. No solo el dinero puede herir. Fue la facilidad con la que Camila mintió sobre mí. Inventó una historia sobre mi enfermedad. Usó mi debilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que debía eliminar. Esa noche, volví a llamar al señor Herrera. Señor Herrera, necesito que me ayude con otra cosa. También quiero recuperar la camioneta de Ricardo. Eso será más difícil, señora Brooks. Esa camioneta estaba a nombre de su esposo, pero su hija tiene un poder notarial que le permitía venderla. ¿Cómo puede ser eso posible? Parece que usted firmó ese poder hace unos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Fue en ese momento cuando Camila comenzó a planear todo esto. Recuerdo vagamente haber firmado algunos papeles que ella me trajo, diciendo que eran para ayudarme con los trámites funerarios y la herencia.
Estaba tan devastada que firmé sin leer. Fui tan ingenua. Entiendo, señor Herrera. ¿Hay alguna manera de recuperarla? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Tendremos que demostrar que usted firmó ese poder bajo engaño o coacción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me han quitado. Durante las semanas siguientes, formé una rutina extraña. Por las mañanas, era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes, me convertía en una mujer de negocios. Revisaba los documentos de Ricardo, hablaba con el señor Herrera y planeaba mis próximos pasos. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca creí necesitar saber. Descubrí que Ricardo era mucho más inteligente de lo que imaginaba. Cada inversión suya estaba cuidadosamente calculada. Por ejemplo, el edificio donde vivía Camila no solo generaba ingresos por alquiler, era una zona cuyo valor aumentaba rápidamente. También descubrí que Diego, el esposo de Camila, tenía muchas deudas. Había hipotecado el apartamento en el que vivían para pedir dinero prestado, sin saber que no era el verdadero propietario. Cuando los bancos descubrieran eso, estaría en serios problemas. El señor Herrera me llamó un viernes con una noticia importante. Señora Brooks, hemos finalizado todos los trámites. Ahora usted tiene el control total de sus bienes. También hemos recuperado la camioneta de Ricardo. El comprador resultó ser un conocido mío, y cuando le expliqué la situación, accedió a devolverla a cambio de una pequeña compensación. Muy bien hecho, señor Herrera. Ahora necesito que me ayude con otra cosa. Quiero que le envíe una carta a mi hija. ¿De qué tipo? De desalojo. El otro lado de la línea guardó silencio. Señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora sabrá qué tan importante puedo ser en realidad. Entiendo. ¿Desea que la envíe a Europa? No. Quiero que se la entregue cuando regrese. Tengo la sensación de que eso ocurrirá muy pronto. No me equivoqué. Esa tarde, Clara llegó corriendo a mi casa con las últimas noticias del vecindario. Antonia, ¿sabías que Diego está teniendo problemas con el banco? Mi cuñado trabaja allí y me dijo que están investigando varios préstamos que él pidió usando como garantía el apartamento donde viven, pero resulta que ese apartamento no es suyo. ¿En serio? Sí. Y parece que Camila no sabe nada. Dicen que tendrá que regresar de Europa para resolver todo este lío. ¡Qué situación tan complicada! Sí. Y lo peor es que Diego claramente le mintió sobre los negocios en Europa. No hay ningún trabajo. Solo quería escapar de las deudas que tiene aquí. Perfecto. Todo está saliendo exactamente como esperaba. Camila confió en Diego, sacrificó su relación conmigo por él, y ahora descubre que él no es el hombre que creía. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té a mirar las estrellas. Ricardo solía decir que las estrellas son las almas de quienes vivieron una vida plena y observan a sus familias desde el cielo. Si eso es cierto, entonces él está allá arriba, mirando cómo su plan se desarrolla a la perfección. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por seguir cuidándome incluso después de haberte ido. Al día siguiente, el señor Herrera me llamó temprano. Señora Brooks, tengo noticias. Su hija acaba de regresar al país. Está sola en el aeropuerto. ¿Sola? Sí. Al parecer, Diego sigue en Europa. Hay rumores de que tuvieron una gran pelea. Entiendo. ¿Ya envió la carta? La enviaré hoy. Mañana la recibirá. Colgué el teléfono y me quedé en la cocina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación. Después de tantas semanas planeando en silencio, por fin había llegado el momento de actuar. Camila estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima débil que siempre había imaginado. Camila llegó a mi apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Clara, que parece tener informantes por todo el vecindario, vino a contármelo al día siguiente. Antonia, su hija, volvió anoche. La vi llegar solo con una maleta, pero se veía terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera llorado durante todo el vuelo. Sola, completamente sola. Y hay algo extraño, Antonia, cuando el portero le preguntó por las llaves, ella no tenía ninguna.
Tuvo que pedirle al administrador que le abriera la puerta con una copia de emergencia. Interesante. Diego tenía las llaves. Eso significaba que probablemente había decidido no volver. O tal vez Camila había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija había regresado, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Herrera me llamó esa tarde. Señora Brooks, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió personalmente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le hemos dado? 30 días para desalojar el apartamento, según el plazo legal estándar. Pero, señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Después de todo, sigue siendo su hija. Señor Herrera, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada telefónica de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora aprenderá que toda acción tiene consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que haya considerado todas las implicaciones. Ya lo he hecho, señor Herrera. Todas ellas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Camila al leer la carta, primero la confusión, luego la incredulidad, y después el pánico. Quizás pensaría que todo se trataba de un error, de alguien intentando estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Camila, su voz sonaba desesperada. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, querida. ¿Cómo está Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Ayer recibí una carta muy extraña. Dice que tengo que desalojar el apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? ¿Una notificación de desalojo? Qué raro. ¿De quién? De una empresa que nunca había escuchado. Se llama, espera, déjame ver la carta. Ricardo Investments, Inc. ¿Conoces esa compañía? Ricardo había usado su propio nombre para la empresa. Qué poético. No, cariño, nunca escuché ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito tu ayuda. No sé qué hacer. Diego me dejó en Europa. Se fugó con otra mujer, y ahora esto. No entiendo qué está pasando. Ya estaba confirmado, Diego la había abandonado. Quizás cuando se le acabó el dinero o cuando comprendió que los problemas legales en casa eran más graves de lo que pensaba. Pobre Camila. Había sacrificado a su familia por un hombre sin valor. Lo siento mucho, querida. ¿Dónde estás? Estoy en el departamento, pero no sé cuánto tiempo podré quedarme aquí. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que ya no estaba el hombre por quien me había abandonado, recién recordaba que aún tenía madre. Por supuesto, cariño. Ven cuando quieras. Estoy en camino, respondió. Colgué el teléfono y me miré al espejo. Debía estar perfecta para esta escena. Me puse mi vestido gris más discreto, recogí el cabello en un moño simple y practiqué la expresión preocupada pero resignada de una madre. Cuando Camila llegara, vería exactamente lo que esperaba, una viuda pobre, vulnerable, abandonada por su propia hija. Camila llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verla tan deteriorada. Había adelgazado, tenía ojeras bajo los ojos y su ropa cara lucía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Mamá, dijo, y por un instante pensé que me abrazaría, pero se detuvo, como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. Entra, querida. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde había leído los documentos de Ricardo unas semanas atrás. Camila se veía tan pequeña en esa silla, perdida, como cuando era niña y venía a contarme sus problemas en la escuela. Mamá, lo siento por la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Eso ya es pasado, cariño. No, no lo es. Te traté muy mal. Dije cosas horribles. Ahora no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Diego?
Se fue con una camarera de hotel de 25 años en París. Resultó que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo fue una mentira. Solo quería escapar de sus deudas aquí y usar el dinero de la venta de la casa para financiar su aventura. ¿Todas las deudas? Sí, mamá. Muchas deudas. Parece que había estado pidiendo préstamos durante años y usó el departamento donde vivíamos como garantía. Pero acabo de enterarme de que él ni siquiera era el propietario. ¿Cómo puede ser eso posible?, pregunté, conteniendo una sonrisa interior. Esta era mi oportunidad. No lo sé, mamá. Todo es muy complicado. El problema es que ahora los bancos me están exigiendo el pago. Dicen que, como estábamos casados, yo también soy responsable. Y además de todo, está este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir, dijo mientras rompía en llanto. Eran lágrimas verdaderas, lágrimas de desesperación. Y en ese momento el corazón de mi madre se suavizó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé su voz fría cuando me llamó desde la clínica del doctor, la facilidad con la que me había desechado, la manera en que me hablaba como si yo fuera una carga. ¿Has hablado con un abogado sobre esta carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo ese dinero en Europa. Diego se llevó lo poco que quedaba cuando huyó con esa mujer. Entonces, ¿qué piensas hacer? No lo sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo un tiempo, hasta que encuentre un trabajo y un lugar pequeño donde vivir. Esa era la pregunta que yo estaba esperando. Después de echarme de su casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora venía a pedirme que la salvara. Quería que la pobre viuda que ella misma había creado la rescatara de las consecuencias de sus propias acciones. Por supuesto, cariño, esta siempre será tu casa. Camila me miró sorprendida, como si no esperara que todo fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá? ¿Después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Camila. Eso nunca cambiará. Ella se levantó y, esta vez, me abrazó. Fue el abrazo desesperado de alguien que se ahoga y se aferra a lo único que puede encontrar. Yo la abracé también, pero ya no con el amor incondicional de antes. Ahora, en mis brazos había cálculo. Estrategia. Gracias, mamá. Prometo que pronto encontraré trabajo. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate, y luego veremos tus opciones. Esa tarde, Camila se fue a buscar algunas cosas de su apartamento. Yo me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido todo. Había venido a mí tal como lo planeé, rota, desesperada, sin otra opción. Y lo mejor de todo, sin la menor sospecha. Para ella, yo seguía siendo la pobre madre abandonada digna de su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Su regreso a mi casa me daría la oportunidad perfecta para avanzar a la siguiente etapa. La dejaría acomodarse, sentirse segura, creer que había encontrado refugio bajo mi techo. Y luego, cuando menos lo esperara, le enseñaría la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche llamé al señor Herrera. Señor Herrera, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Brooks. Quiero que investigue las deudas de Diego. Quiero saber exactamente a quién le debe, cuánto y qué opciones legales tengo para separarlo de mi hija. Tomará tiempo, pero es completamente posible, respondió él. Perfecto. Y señor Herrera, quiero que mantenga esto en el más absoluto secreto. Nadie puede saber que yo estoy detrás de esta investigación. Sí, señora Brooks, ¿puedo preguntarle cuál es su plan final? Mi plan es muy simple, señor Herrera. Voy a salvar a mi hija, pero primero ella tiene que entender lo que realmente significa tocar fondo. Cuando colgué el teléfono, me serví una copa del vino que Ricardo había guardado para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión tan especial como esta. El juego había comenzado, y por primera vez en meses, tenía todas las cartas buenas en mis manos. Camila se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé mientras ordenaba sus cosas en su antigua habitación, la misma en la que había dormido durante su adolescencia, y pude ver la vergüenza en cada uno de sus gestos.
Había pasado de vivir en un apartamento de lujo a refugiarse en su dormitorio infantil. Mamá, encontré esto en el apartamento, dijo mostrándome un sobre marrón. Estaba entre las cosas de Diego. Tiene tu nombre. Es uno de los otros sobres de Ricardo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mantuve la calma. ¿Mi nombre? ¡Qué extraño! Sí, míralo. Me mostró el sobre. En efecto, tenía mi nombre escrito con la letra de Ricardo, pero este sobre era diferente al que yo había encontrado en el armario. Era más pequeño, más nuevo. Tal vez Diego lo había hallado entre las pertenencias de su padre cuando él murió y se olvidó de dármelo. Camila dijo, es posible. ¿Puedo verlo? Abrí el sobre frente a ella. Dentro había una carta corta y una pequeña llave. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esta carta después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal del Banco Central en el centro de la ciudad. El número es 247. Allí hay algo que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo con sabiduría. Con amor eterno, Ricardo. Camila leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? ¿Mi padre tenía una caja de seguridad? No tenía idea. Yo tampoco. Mentí. Ricardo nunca me había hablado de eso. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay allí? No lo sé, cariño. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Pero mamá, podría haber algo importante. Documentos, o no sé, tal vez algo de valor que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era evidente. Camila se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación, y yo tenía la intención de dejarla aferrarse un poco más, antes de mostrarle toda la verdad. Está bien, dije después de un largo silencio. Podemos ir mañana. Esa noche, Camila y yo cenamos juntas por primera vez en muchos meses. Ella cocinó, tratando de mostrarse útil, pero la comida tenía el sabor de la culpa y la desesperación. Me contó más detalles de lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Diego mintió en todo, mamá, no solo en los negocios, también en las deudas, dijo con voz temblorosa. Pensé que debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de $100,000. ¿Y lo peor? Pregunté. Usó mi nombre para varios préstamos que yo ni siquiera sabía que existían. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para que manejara la cuenta bancaria conjunta. Nunca pensé que los usaría con ese propósito. ¿Puedes demostrar que no sabías nada? No lo sé. Todo es tan complicado. El banco dice que, como estábamos casados, de todos modos soy responsable de todas sus deudas. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Diego. Simplemente desapareció. Su teléfono no funciona, no responde correos. Nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Perfecto. Diego había huido como el cobarde que siempre fue, dejando a Camila sola para enfrentar las consecuencias de sus actos. De alguna manera, me estaba haciendo un favor. Ahora mi hija estaba sintiendo exactamente lo que yo había sentido cuando él me abandonó, la traición de alguien en quien confiaba por completo. Lo siento tanto, cariño, le dije suavemente. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá, respondió ella entre sollozos. Pensé que Diego me amaba, que íbamos a construir algo juntos, pero resultó que solo fui un medio fácil para que obtuviera dinero y papeles. Camila empezó a llorar de nuevo. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Quise decirle que lo había visto venir desde el principio, que siempre supe que Diego no era de fiar, pero eso habría destruido la fachada de madre comprensiva y vulnerable que tanto me esforzaba por mantener. El amor a veces nos ciega, querida. No te culpes, susurré. Pero, mamá, no solo arruiné mi vida, también arruiné la tuya. Te traté mal. Te quité la casa, el camión, las cosas de papá, todo, para dárselo a un hombre que me abandonó en cuanto tuvo la oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir por mi culpa. Eso ya quedó en el pasado, Camila. Estaremos bien. No, no es así. Ahora las dos estamos en problemas por mis errores.
Yo perdí todo lo que papá me dejó y tú perdiste tu matrimonio y tu futuro. Somos dos mujeres pobres intentando sobrevivir. Ojalá ella lo supiera, pensé, que en este momento tengo más dinero del que puede imaginar, que soy la dueña del edificio donde vive, que puedo resolver todos sus problemas con una sola llamada telefónica. Pero aún no era el momento. Al día siguiente fuimos al banco. Camila estaba nerviosa y esperanzada a la vez. Yo seguí con la actitud de una viuda confundida, que no entiende mucho de finanzas. El empleado nos condujo a la caja de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, aretes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Ricardo. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta que explicaba el origen de cada pieza y su valor estimado. Camila soltó un jadeo. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira la esmeralda de este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Ricardo, este conjunto de joyas valía alrededor de $200,000. Era una suma considerable, pero nada comparado con el resto de mis bienes. Como encontrar unas cuantas monedas bajo el sofá cuando tienes 1 millón en el banco. Mamá, ¿qué hacemos con esto? No lo sé, cariño. Son recuerdos de familia. Pero, mamá, podríamos vender algunas piezas. Con ese dinero yo podría recuperar la casa de la playa y podría pagar parte de las deudas de Diego. Otra vez lo mismo. Incluso al encontrar algo valioso, la primera reacción de Camila era pensar cómo usarlo para resolver los problemas que Diego había creado. Aún no había aprendido nada. ¿De verdad quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Diego? Mamá, ¿tengo otra opción? Si no pago pronto, el banco embargará todo lo que tengo. Y técnicamente no soy dueña de nada, todo está a nombre de Diego. Piénsalo bien, cariño. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir trabajo con tantos procesos legales pendientes. Ningún empleador quiere contratar a alguien con tantos problemas legales. Nos llevamos las joyas a casa. Camila las extendió sobre la mesa de la cocina y fue revisándolas una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles podía guardar. Es doloroso ver cómo ella convertía décadas de historia familiar en simples números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo vender esas joyas por $180,000, me dijo una tarde mientras contaba el dinero sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo otra opción. Si no pago pronto, lo perderé todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si logran demostrar que tengo alguna conexión legal con esa propiedad. La situación era irónicamente cruel. Camila se preocupaba por perder una casa que me pertenecía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado, con el dinero proveniente de las joyas del mismo hombre que había construido la fortuna capaz de salvarla. ¿Y cómo decidirás qué deuda pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita del banco. Me dijo que diera prioridad a las deudas con garantía real, porque esas son las que pueden afectar las propiedades o provocar una ejecución inmediata. Camila había madurado mucho en las últimas semanas. La mujer que vendió mis pertenencias sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba los documentos de las deudas sobre la mesa, recibí una llamada del señor Herrera. Señora Brooks, tengo el informe completo sobre las deudas de Diego. La situación es peor de lo que pensaba. Peor. ¿De qué manera? Debe más de $200,000 a varios bancos y también a prestamistas privados. Lo más preocupante es que utilizó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de esos préstamos. Eso significa que Camila podría ser legalmente responsable. Qué complicado. Si logramos demostrar que ella no sabía nada, podríamos ayudarla a librarse de algunas de esas deudas. Pero será un proceso largo y costoso. ¿Cuánto costaría contratar a un buen abogado especializado en este tipo de casos? Quizá unos $50,000, y sin garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente las paga? Si tuviera el dinero,
Sería la solución más rápida, pero dudo que lo tenga. Señor Herrera, quiero que prepare todos los documentos necesarios para ayudar a mi hija a liberarse de esas deudas, pero no le digan nada todavía. Tendrá que pagar usted, señora Brooks. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto debe manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, vi a Camila en la sala de estar mirando las joyas con una expresión triste. Ella parecía confundida, como una niña que ha roto su juguete favorito y no sabe cómo repararlo. ¿En qué piensas, querida? ¿Y papá? ¿Qué pensaría de mí si viera lo que he hecho con mi vida? Se sentiría tan decepcionado. Tu padre te amaba mucho, Camila. Él entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar a la familia y a no ser egoísta. Y yo hice todo lo contrario. Abandoné a mi madre por seguir a un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de nuestra familia por dinero. Destruí todo lo que él había construido. Por primera vez desde que volvió, escuché un verdadero arrepentimiento en su voz. No era solo lamento por las consecuencias de sus actos, sino una auténtica aceptación de que había hecho algo moralmente incorrecto. Todos cometemos errores, querida. Lo importante es aprender de ellos. Pero ¿cómo puedo aprender, mamá? ¿Cómo puedo reparar el daño que he causado? Esa era la pregunta que yo estaba esperando. Finalmente, Camila estaba lista para enfrentarse a la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de revelar mi última carta. Primero, debía dejar que tocara fondo por completo. Los días siguientes fueron cruciales para mi plan. Camila decidió vender casi todas sus joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Ricardo me había regalado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La observé mientras se preparaba para visitar joyerías, investigaba precios y negociaba con los compradores. Era doloroso ver cómo convertía la historia de nuestra familia, construida durante décadas, en simples transacciones comerciales. Pero necesitaba comprender el verdadero peso de sus decisiones. Mamá, vendí las joyas por $180,000, me dijo una tarde mientras contaba el dinero sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de querer hacer esto? No tengo otra opción. Si no pago pronto, me lo quitarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si demuestran que tengo algún vínculo legal con la propiedad. La ironía de la situación era cruel. Camila estaba preocupada por perder la casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con el dinero proveniente de las joyas del mismo hombre que había creado la fortuna capaz de salvarla. ¿Y cómo decidirás qué deuda pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me recomendó priorizar las deudas con bienes en garantía, porque son las que pueden afectar directamente la propiedad o causar la pérdida inmediata de la casa. Camila había madurado mucho en las últimas semanas. La mujer que había vendido mis pertenencias sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los papeles de sus deudas sobre la mesa, recibí una llamada del señor Herrera. Señora Brooks, tengo noticias importantes. Hemos encontrado a Diego. ¿Dónde está? En París, tal como su hija sospechaba. Pero aquí viene la parte interesante. Está intentando obtener la residencia en Francia mediante un matrimonio falso con la joven de la que su hija le habló. ¿Un matrimonio falso? Exactamente. Al parecer, la chica necesita los papeles y él busca una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos pruebas de que falsificó los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Camila puede liberarse de las deudas. Con esta evidencia, podremos demostrar fraude y coerción. Su hija no tendrá que pagar nada por lo que Diego hizo a sus espaldas. Perfecto. Ahora tenía una forma de ayudar a Camila a salir de todas sus deudas de manera legal sin que sospechara que yo tenía suficiente dinero para hacerlo. Señor Herrera, quiero que inicie el proceso legal de inmediato. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que todo esté listo antes de contárselo. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Esto tomará alrededor de 3 semanas, tal vez un mes. Perfecto. Cuando colgué, Camila me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá?
Una mujer que preguntaba por la señora Davis, nuestra vecina de la esquina. Llamó al número equivocado. Mentir se había vuelto fácil. Cada día me sentía más cómoda viviendo esta doble vida. Por un lado, era la madre pobre y abandonada que Camila creía que era. Por otro, era una mujer rica que en silencio planeaba la salvación y la lección de vida de su hija. Durante las siguientes 2 semanas, observé a Camila luchar con decisiones que nunca antes había tenido que tomar, como ganar dinero para comprar comida, como negociar con los acreedores, como encontrar trabajo cuando tu historial crediticio está destruido. Fue una educación cruel, pero necesaria. Mamá, hoy fui a 3 entrevistas de trabajo, me dijo una noche cuando regresó a casa con los pies hinchados y el rostro cansado. 2 de ellos dijeron que no podían contratarme porque aún tengo problemas legales por resolver. El tercero me ofreció un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por la noche. ¿Vas a aceptarlo? No tengo otra opción. Pagan muy poco, pero es mejor que nada, y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, prepararse para limpiar oficinas por la noche me rompía el corazón. Pero al mismo tiempo, me llenaba de orgullo. Finalmente, estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que podrás manejar una carga de trabajo físico tan grande? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Es una pena que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Camila. No, mamá. Esta es tu casa, y estoy aquí gracias a tu generosidad, pero no voy a aprovecharme de eso para siempre. Una noche, mientras Camila estaba en su primer turno de limpieza, Clara vino de visita. Se sentó conmigo en la cocina, bebió té y miró las fotos familiares en la pared. Antonia, quiero preguntarte algo. ¿Sabías que Camila volvería en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura y arrogante. Hablaba de la vida maravillosa que tendría en Europa, de lo exitoso que era Diego. Y ahora ha vuelto, completamente derrumbada, trabajando como limpiadora, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas. Sí, Clara, pero hay algo más. Últimamente he observado a Camila y la noto diferente. No solo está triste, también es más humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Clara siempre ha sido muy perceptiva. ¿Y qué crees que ha aprendido? Creo que ha aprendido el valor de las cosas que antes daba por sentado, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez. Clara, ¿puedo decirte algo? Cuando Camila se fue y te trató tan mal, muchos de nosotros pensamos que nunca la perdonarías. Pero ahora la cuidas, le das un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Clara. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú estás haciendo, especialmente después de haber sido tratada como tú lo fuiste. Si Clara supiera toda la verdad. Que yo tenía la capacidad de resolver todos los problemas de Camila, pero elegí dejarla sufrir un poco más para que aprendiera por completo la lección. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que haría una buena madre, pero también creo que Camila necesita entender lo que perdió cuando te abandonó. ¿A qué te refieres? Creo que debe valorarte no solo como la madre que la salvó cuando estaba en problemas, sino como la mujer fuerte que ha construido una vida estable durante 45 años. Debe respetarte, no solo necesitarte. Clara dio en el clavo. Ese era exactamente el propósito de todo mi plan. No quería que Camila regresara a mí por desesperación. Quería que volviera por respeto sincero y amor maduro. ¿Y crees que eso puede suceder? Creo que ya está sucediendo. La he visto estos últimos días, Antonia. La forma en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te daba órdenes o te trataba como una carga. Ahora es una mujer adulta, verdaderamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche, cuando Camila regresó del trabajo, la vi cansada pero con una expresión más serena. Había ganado ese pequeño dinero con su propio esfuerzo, y eso tenía un significado profundo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Difícil, pero no tan malo como pensaba. Las otras mujeres que trabajan allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó algunos trucos para limpiar de manera más eficiente. ¿La señora Johnson? Sí. Tiene 60 años y ha trabajado limpiando oficinas durante 20.
Me contó que empezó después de que su marido la abandonara con 3 hijos pequeños. Dijo que no era el trabajo de sus sueños, pero que le dio independencia y dignidad. Parece una mujer sabia. Lo es. Me dijo algo que me hizo pensar mucho. Dijo que hay 2 tipos de personas que hacen este trabajo, las que están aquí porque nunca tuvieron una oportunidad y las que están aquí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó a cuál grupo pertenecía yo. ¿Y qué le respondiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, una casa estable, una herencia, y que lo arruiné todo por seguir a un hombre sin valor. ¿Y qué dijo ella? Se rió y me dijo, bueno, cariño, al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría. Camila se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa conmigo. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más difíciles, pero también las más importantes de mi vida. ¿Por qué? Porque finalmente entendí qué es lo que realmente importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a los demás. Es tener a las personas que realmente te aman, las que están contigo cuando todo se derrumba. Camila. Déjame terminar, mamá. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Me llevé todo lo que papá me dejó. Te traté como si fueras una molestia. Y ahora estoy aquí, esperando tu perdón y tu cuidado. Ya te he perdonado, cariño. Pero yo aún no me he perdonado a mí misma, y no lo haré hasta que demuestre que realmente he cambiado, que he aprendido de mis errores. El señor Herrera me llamó a la mañana siguiente. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi terminado. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Diego. Ya era hora. Después de semanas viendo a Camila luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, por fin llegó el momento de mostrarle que nunca estuvo sola, que siempre hubo alguien velando por ella. Señor Herrera, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija sepa toda la verdad. El señor Herrera organizó la reunión para la mañana del viernes en su oficina. Le dije a Camila que había concertado una cita con un abogado que podía ayudarla a resolver sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Ella aceptó ir, aunque estaba preocupada por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas tengo suficiente para cubrir los gastos básicos. No te preocupes por eso, querida. Escuchemos primero lo que él tiene que decir. Llegamos a la oficina del señor Herrera a la hora exacta. Camila llevaba su mejor ropa, aunque ahora le quedaba un poco holgada sobre su figura delgada. Estaba nerviosa, con las manos entrelazadas, esperando otra mala noticia más en su interminable lista de problemas. El señor Herrera nos recibió con su habitual sonrisa profesional. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Camila. Sin embargo, debo advertirle que mi situación financiera es complicada y tal vez no pueda pagar honorarios altos. Eso es precisamente de lo que vamos a hablar, dijo el señor Herrera mirándome. Pero antes, necesito que revise estos documentos. El señor Herrera le entregó a Camila un grueso expediente. Ella lo abrió y empezó a leer. Su expresión cambió poco a poco de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Diego falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que yo no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos investigado su caso durante las últimas semanas. Hemos encontrado pruebas suficientes para demostrar que usted fue víctima de fraude de identidad. ¿Pero cómo es posible? ¿Quién pagó por esta investigación? No tengo dinero para eso. El señor Herrera me miró. Ese era mi momento. Camila, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa, mamá? Respiré hondo. Después de semanas de actuar, por fin iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que imaginabas. Mucho más. ¿A qué se refiere, señor Herrera? Muéstrele los otros documentos. El señor Herrera sacó un segundo expediente y se lo entregó a Camila. Esta vez, los documentos eran títulos de propiedad, extractos bancarios, certificados de inversión, todo el patrimonio que Ricardo había construido en secreto. Camila leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro reflejaba toda una mezcla de emociones,
confusión, incredulidad, sorpresa y, finalmente, comprensión. Mamá, este documento dice que tú eres la propietaria del edificio donde yo vivía. Así es. ¿Y tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones? Sí. Entonces eso significa que cuando vendí la casa de la playa, era tuya, y la venta fue fraudulenta. La he recuperado. Camila miró fijamente los papeles, tratando de asimilar toda la información. ¿Desde cuándo sabías esto? ¿Desde el día en que te llamé desde la clínica? ¿Ya lo sabías cuando volví de Europa a pedirte ayuda? Sí. ¿Y sabías que podías resolver todos mis problemas mientras me veías llorar cada noche? Sí. Hubo un silencio largo y tenso. Camila cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías ayudarme? Esa era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de ninguna otra manera. ¿Qué cosa? Necesitabas aprender a valorar lo que habías perdido, el valor de la familia, del respeto y de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no solo te llevaste mi dinero. También te llevaste mi dignidad, mi amor, mi confianza. Camila empezó a llorar, pero no eran las lágrimas de autocompasión que había derramado durante semanas. Eran lágrimas de comprensión profunda. Me dejaste cuando más te necesitaba. Es cierto. Te traté como basura. Sí. Y aún así, me salvaste. Sí, pero no de la forma que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo, para que aprendieras a salvarte a ti misma. El señor Herrera intervino con discreción. Señora Brooks, su madre ha cubierto todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Diego. También logró recuperar todos los bienes que habían sido vendidos fraudulentamente. Usted no tiene ningún problema legal. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes dejarlo si quieres, le dije, pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te enseña algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te enseña el valor del esfuerzo propio, la dignidad del trabajo honesto y la importancia de apreciar cada centavo que ganas. Camila se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en muchos años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho tiempo, cariño. La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti misma. No lo sé. He hecho cosas imperdonables. Todos cometemos errores, Camila. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. El señor Herrera nos dejó solas en la oficina por unos minutos. Camila y yo permanecimos en silencio, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si no hubieras tenido tanto dinero, incluso si realmente hubieras sido la viuda pobre que yo creía, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ame incondicionalmente. En estas últimas semanas, lo único que me ha mantenido cuerda ha sido saber que tenía un hogar contigo. No importa cuán destruida esté mi vida, tú sigues siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Camila. Lo sé. Pero también sé que nunca más podré dar ese amor por sentado. Tengo que ganármelo cada día con respeto, gratitud y acciones, no solo con palabras. Salimos de la oficina del señor Herrera con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas solo por la sangre y la costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de superar la prueba más difícil que uno pueda imaginar. Las semanas siguientes fueron un tiempo de reconstrucción, pero no de la manera que Camila esperaba. Aunque sabía que yo tenía los medios para resolver todos sus problemas, decidió mantener su trabajo de limpieza nocturno. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba para salir a trabajar. No puedo volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No necesitas castigarte para siempre. Esto no es un castigo. Es mi manera de recordar quién fui y quién quiero ser ahora. La observé ponerse el uniforme del trabajo, algo impensable unos meses atrás, cuando vivía en un lujoso apartamento con Diego. Pero había algo diferente en su postura, en su manera de moverse. Ya no era la mujer destrozada que lloraba frente a mi puerta.
Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Esa tarde, Clara vino a visitarme, como solía hacerlo un par de veces por semana desde que Camila regresó. Antonia, hay unos rumores muy extraños corriendo por el vecindario. ¿Qué rumores? La gente dice que no eres tan pobre como todos creíamos. Alguien vio a Camila saliendo de una oficina de abogados muy elegante en el centro, y luego la vieron pagar todas sus deudas con el banco. La gente habla demasiado, Clara. Sí, pero también dicen que recuperaste la casa de la playa y que, de alguna manera, resolviste todos los problemas legales de Camila. Eso cuesta mucho dinero, Antonia. Clara me conocía demasiado bien para que pudiera engañarla por mucho tiempo. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha mentido sobre su situación. Serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta. Ricardo me dejó más de lo que nadie sabe. Clara me miró sorprendida. ¿Cuánto más? Lo suficiente para que Camila y yo nunca tengamos que preocuparnos por el dinero. Clara guardó silencio un momento para procesar la información. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Camila aprendiera algo que no podría haber aprendido de otra manera. Le conté toda la historia, la llamada cruel de Camila, mi plan silencioso de venganza, las semanas observando cómo caía al abismo y, finalmente, la verdad revelada en la oficina del señor Herrera. Antonia, eso es maravilloso y terrible al mismo tiempo. Espantoso. Así es. Porque dejé que mi hija sufriera cuando pude haberla ayudado de inmediato. Pero también es maravilloso porque entiendo por qué lo hiciste. ¿De verdad lo crees? Sí. Camila necesitaba aprender el valor de lo que había perdido. Si solo le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien dispuesto a rescatarla de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero Antonia, no le duele verla sufrir. Cada día. Todas las noches la veo llorar. Cada mañana la veo levantarse para ir a trabajar, agotada y desanimada. Pero sé que si la salvo demasiado pronto, no aprenderá la lección completa. ¿Y cree que ya la ha aprendido? Búsquelo usted mismo. Camila sabe que ahora tiene suficiente dinero para vivir cómodamente, pero aún así elige mantener su trabajo. Sabe que podría mudarse a un lugar mejor, pero decide quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero usa sus ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. ¿Está ayudando a otras mujeres? Así es. Se ha hecho amiga de las mujeres con las que trabaja y está usando parte del dinero que gana limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene dificultades para pagar la guardería de su hijo. Clara sonrió. Esa no es la Camila que se fue a Europa. No, no lo es. Camila entendió que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Entendió que la dignidad proviene del trabajo y del respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Camila volvió del trabajo, me encontró leyendo en la sala. Mamá, tengo algo que decirte, me dijo. Hoy, la señora Johnson me preguntó si yo era la hija de una dama rica del norte de la ciudad. ¿Y qué le respondiste? Le dije que sí, que tú tenías suficiente dinero para que yo no tuviera que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? Me preguntó por qué seguía trabajando. Así que le expliqué que era porque necesitaba demostrarme a mí misma que podía mantenerme en pie por mis propios medios. ¿Y qué te dijo? Se rió y dijo, querida, esa es la diferencia entre ser rico y comportarse como alguien rico. Tu madre te enseñó lo que significa ser verdaderamente rica. La señora Johnson es muy sabia. Lo es. Y me ayudó a entender algo importante. El problema no es cuánto dinero tienes, sino cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Camila se sentó conmigo en el sofá. Mamá, quiero que sepas que ya tomé una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que vuelve a casa de sus padres. Quiero quedarme como una mujer adulta que elige compartir su vida contigo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar nuestra relación como una asociación entre dos mujeres independientes, que se aman y se respetan mutuamente. Camila, no tienes que hacerlo. Sí, mamá, quiero hacerlo. Necesito que nuestra relación sea diferente a como era antes. Antes,
Era una hija que daba por sentado tu amor y tu cuidado. Ahora quiero ser una mujer adulta que sabe valorar y cuidar la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo?, pregunté. Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo con más sentido en la vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, aprovechando cada oportunidad. ¿Sabes qué quieres estudiar? Sí, quiero estudiar trabajo social. Estas últimas semanas me han mostrado cuántas personas atraviesan situaciones difíciles sin tener a nadie que las ayude. Quiero usar los recursos que tenemos para apoyar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Perfecto. Camila no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que también había encontrado una manera de usar su experiencia con un propósito constructivo. ¿Y Diego? El señor Herrera me contó que fue arrestado en Francia por matrimonio fraudulento. Está a punto de ser deportado, pero sinceramente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes rencor? No. Diego me hizo un favor sin saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si no hubiera llegado hasta el fondo, nunca habría aprendido a apreciar lo que tengo. Esa noche, por primera vez en muchos meses, me fui a dormir completamente en paz. Mi plan había funcionado a la perfección. Camila no solo había aprendido las lecciones necesarias, sino que también se había convertido en una mujer más fuerte, más sabia y más compasiva después de esa experiencia. Ricardo estaría muy orgulloso. 6 meses después, nuestras vidas habían encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de las dos habría podido imaginar. Camila terminó su programa de trabajo social con calificaciones sobresalientes, y yo decidí usar parte de mis recursos para crear un fondo de ayuda a mujeres que sufren violencia doméstica o abandono financiero. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Camila una mañana al entrar a la cocina con un sobre en la mano. Me aceptaron en el programa de maestría. Empiezo el próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que voy a pagar con mis propios ahorros. He estado guardando dinero de mi trabajo en la ciudad. El salario no es alto, pero aprendí a vivir con lo esencial y a valorar cada centavo que gano. ¿Estás segura? Podemos cubrir fácilmente el costo del posgrado. Lo sé, pero necesito hacerlo por mí misma. Es parte de quién soy ahora. Esa tarde, Clara vino a visitarnos, como lo hacía cada viernes desde hacía varios meses. Se había convertido en la confidente de ambas, siempre observando con interés nuestros cambios. Antonia, debo confesarte algo, dijo sirviéndose una segunda taza de té. Al principio pensé que había sido muy dura con Camila. ¿Y ahora qué piensas? Ahora creo que eres la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. En serio, mírala. Tenía razón. Camila estaba en la sala estudiando, muy distinta a la mujer que se había marchado a Europa unos meses atrás. Esta Camila irradiaba una calma interior, una confianza basada en sus propios logros y no en las posesiones materiales. ¿Sabes que ayer la vi en la tienda de comestibles comprando verduras para una familia a la que está ayudando en su trabajo? No me lo había dicho. Y cuando le pregunté por qué usaba su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me respondió que hay cosas que no se pueden medir con presupuestos oficiales. Esa noche, Camila y yo cenamos en el porche, como ya era nuestra costumbre. Era el momento del día en que hablábamos de lo vivido, planeábamos el futuro y simplemente disfrutábamos de estar juntas. Mamá, hoy recibí una carta muy extraña, dijo mientras cortaba la ensalada. ¿De quién? De Diego, pregunté, sintiendo cómo se tensaban mis músculos. Sí, de Diego. Me escribió desde la cárcel en Francia. Al parecer fue condenado a 2 años por fraude matrimonial. En la carta dice que se arrepiente de todo lo que hizo y que quiere pedirme perdón. ¿Y cómo te sientes al respecto? Sinceramente, no siento nada. Ni rabia, ni tristeza, ni deseo de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera ocurrido hace décadas, no hace unos meses. ¿Vas a responderle? No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. La mujer que se casó con él ya no existe. Esta Camila no tiene nada que hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer que tenía frente a mí había desarrollado una fuerza interior nacida de haber caído al abismo y haberse levantado por sí misma. ¿Sabes lo que toda esta experiencia me enseñó, mamá? ¿Qué cosa?
que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres oír. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender, aunque duela. Fue una lección difícil, pero necesaria. Diego me dijo lo que yo quería escuchar. Me hizo sentir especial. Me convenció de que merecía una vida lujosa sin esfuerzo. Tú, en cambio, me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo, del respeto y de las relaciones sinceras. Esa noche, después de que Camila entró a su habitación para estudiar, me senté sola en el porche, mirando las estrellas y pensando en Ricardo. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y por primera vez sentí que había cumplido esa promesa. No la cuidé dándole dinero cuando lo necesitaba. La cuidé enseñándole a valerse por sí misma. No la salvé resolviendo sus problemas, la salvé enseñándole a enfrentarlos. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar juntas la casa de la playa por primera vez desde que la recuperé. Antes, Camila no había querido ir porque necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista?, le pregunté cuando subimos a la camioneta. Creo que sí, respondió. El viaje transcurrió en silencio, pero en un silencio cómodo. Cuando llegamos, Camila permaneció un momento dentro del vehículo, mirando la casa donde nuestra familia había pasado tantos veranos. Finalmente dijo: se ve igual que siempre. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. No soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, tal como Ricardo y yo la habíamos mantenido durante tantos años. Camila recorrió cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares colgadas en las paredes. Mamá, quiero pedirte perdón. Ya lo hiciste, cariño. No, quiero disculparme específicamente por esta casa. No solo por haberla vendido, sino por haber convertido todos nuestros recuerdos familiares en una transacción comercial. Estás perdonada. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, cumpleaños, navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa. Y lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre sin valor. Se sentó en el sofá donde Ricardo solía leer cada domingo por la mañana. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? ¿Qué? Cuando la vendí, no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora, al volver aquí, puedo sentir la presencia de papá en todas partes. Puedo escuchar su risa, oler su café de la mañana, ver sus gafas de lectura sobre la mesa. Él está aquí, Camila. Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de la forma en que has manejado todo esto. Pasamos el día entero en la casa, cocinando, limpiando y reparando pequeños detalles. Fue como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos en el porche que Ricardo había construido y miramos el océano. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál es? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que huyen de la violencia doméstica, un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Esa fue la propuesta perfecta. Ricardo habría amado la idea de que su casa en la playa pudiera servir para ayudar a otras familias. Creo que es una idea maravillosa, querida. Podemos usar algunos recursos del fondo para mantener el programa, y yo podría supervisarlo a través de mi trabajo. ¿Estás segura de querer convertir el refugio de nuestra familia en algo así, mamá? Los lugares más sagrados son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es realmente un hogar hasta que abre sus puertas a quienes necesitan amor. Tenía razón. Ricardo siempre fue generoso con nuestra casa, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Aquella noche regresamos a casa con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por el deber o la necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida en común basada en el amor, el respeto y un propósito compartido. Esa noche, antes de dormir, hablé con Ricardo en silencio. Lo logramos, amor mío. Finalmente, nuestra hija ha entendido lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Siempre supe que lo harías. Ambas son más fuertes de lo que creen. La justicia llega no para vengar, sino para enseñar, no para castigar, sino para transformar. Y al final,
Ambas obtuvimos algo mucho más valioso que el dinero, una relación auténtica construida sobre cimientos sólidos que ningún futuro conflicto podría destruir. ¿Te ha gustado mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Encuéntrame en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, puedes apoyarme enviándome un sincero agradecimiento para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero con ilusión tus comentarios sobre este relato. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que realmente quiero recomendarte. Hay mucho más contenido en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.